ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Julio Camacho Cañamón, proclamado hace muy poquito presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba. Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Julio, pues bueno, como te comentaba antes de entrar en directo, espero que esta sea la primera de otras tantas entrevistas. Hoy queremos conocer lo que han dado de sí las últimas semanas, cómo has vivido toda esta campaña, todo este último periodo. Julio, eres estudiante de la Escuela Politécnica Superior, alumno de cuarto curso de Ingeniería Informática, como consecuencia de la renuncia como candidato a la presidencia del CEUCO por parte de José Antonio Ales Canales y a tenor de los resultados del pleno extraordinario de votación del pasado 3 de diciembre. Y estamos leyendo, porque es textualmente tal como lo exponía dicho órgano de representación en el comunicado público que los medios recibíamos el día 12, pues resultaba presidente Julio Camacho del CEUCO, del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, 16 votos frente a los 12 de tu oponente. Julio, sucedes en el cargo a Alejandra López de Sagredo, que en su día también nos visitó y a la que desde aquí mandamos un saludo. La antigua presidenta dijo en su renuncia que daba el paso sencillamente porque entendía que era el momento de la renovación. Así que, si te parece, Julio, podemos empezar por aquí, por este cambio de ciclo, por este cambio de etapa. ¿Coincides con Alejandra en ese diagnóstico? ¿Entiendes que era el momento de un relevo? Bueno, sí, la verdad era importante, siempre importante que haya un relevo generacional, ¿no?, entre un representante antiguo y nuevos representantes, ¿no? Entonces yo creo que sí que fue un buen momento, la verdad. Quizás tampoco hubiese hecho daño a ninguno si se hubiese mantenido durante más tiempo hasta lo que es el proceso de elecciones formal, pero bueno, eso fue su decisión, ¿no? Entonces es tan respetable como cualquier otra. Bueno, pues antes de continuar con la entrevista, enhorabuena por el resultado de estos comicios. Vienen a coincidir con el periodo navideño, precisamente una campaña conjunta entre los CEUCO y el aula alimentaria mediante una recogida de alimentos, una chocolatada, Operación Kilo, en facultades como la de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, en el campus de Rabanales, en Filosofía y Letras, La Rozada, en la Escuela Politécnica Superior de Belmez, nos hacen bueno, pues ver que, a pesar de que estas fechas parece que todo el mundo está pues en su tierra natal o pensando ya en el siguiente periodo estudiantil, la comunidad universitaria tampoco se olvida, Julio, de los que peor lo están pasando, ¿no? No, desde luego, claro, es fundamental, ¿no? Yo la verdad es que todos los años siempre se venía haciendo este tipo de actividad, unos años más fuertes, otros años menos, y este año, gracias a la colaboración del aula alimentaria, sí es verdad que es muy importante cuando propusieron hacerle la actividad conjunta con todos los centros, ¿no? Porque sí es cierto que muchos años se ha hecho, pero cada centro llegaba luego su alimento a los distintos o en el lugar distinto, entonces digamos la unificación de la campaña ha sido muy positiva y en tanto en cuanto se han visto los resultados, ¿no?, bastante productivos, vaya. Hablamos ya, nos centramos, como decimos, en este inicio para ti de esta nueva etapa para el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, un inicio que ha venido, bueno, pues precedido de ese gran momento, ese debate histórico ya, ¿no?, Sí. para la trayectoria, la andadura de nuestra universidad entre los dos oponentes, los dos candidatos a esta presidencia. ¿Algo está cambiando, Julio? ¿Se refleja en esto? O, bueno, sencillamente pues tenía que suceder, ¿no?, que se produjera este debate. Sí, yo creo que fue algo fundamental, ¿no? Cuando José Antonio y yo, mi compañero, lo estuvimos comentando, que sería bueno quizás hacer un debate abierto para todos los estudiantes o cualquier miembro de la comunidad universitaria. La verdad es que fue bastante interesante la experiencia, a mí me gustó bastante, fue mi primera vez en debate y sí que resultó curioso, ¿no?, ver cómo se estructura un debate, ¿no? No obstante, me consta que mi compañero sí es verdad que había estado en debates anteriores por su formación en la hora de debate y aún así resultó bastante, muy provechoso, ¿no? A mí me gustó mucho y luego a la hora de argumentar, exponer nuestros argumentos, contrarrestar, rebatir, la verdad es que fue, no sé, me gustó mucho la experiencia, lo repetiría sin ningún problema e incluso animo a los representantes venideros que vengan, ¿no?, a nuestros sucesores, que lo repitiesen, ¿no?, porque creo que también al público mismo le gustó bastante estar allí y sentir, digamos, unas elecciones vivas, ¿no?
y es que, como decía muy bien Julio, no es la primera vez que se realiza un debate, pero sí con estas características, de manera abierta y bueno, pues participando de algo en lo que coincidíais, tanto José Antonio como tú, esa idea de inclusión, ¿no?, por parte de toda la comunidad universitaria, que todos sean representantes directos o no, pues se sientan parte, se sientan integrantes de ese Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba. En relación a tu oponente, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, comentabas que, bueno, que tu intención era proponerle que entrara también a formar parte de ese equipo. No sé si se ha producido ya esa propuesta por tu parte, si ya habéis tenido ese contacto, ¿qué te ha dicho? Sí, no, efectivamente, como comentaba, es muy importante para mí, tanto para mí como para él, es bastante importante que la comunidad universitaria entera se sienta incluida dentro de lo que es el equipo, ¿no? En este caso, la idea de trabajo, una de las líneas de trabajo que yo llevo, es la de crear un equipo abierto de trabajo. Entonces, en ese equipo, cualquier estudiante con una idea o simplemente con ganas de hacer algo por su universidad, de mejorarla, de aumentar la calidad, está abierto a participar en ella. Entonces yo le comenté a José Antonio que por supuesto le tendía la mano para colaborar con nosotros, ¿no? Cuando se hace una campaña o un proceso, un programa electoral, salen muchas ideas, salen muchas iniciativas nuevas y a la hora de plasmarle un papel, digamos que se hacen como más reales, ¿no? Porque claro, tienes que meditarlas más. Entonces él tenía muchas ideas buenas, entonces le animé por favor a que participase conmigo en este proyecto. Y efectivamente me dijo que después de Navidades ahora se iba a centrar un poco en los exámenes que le iban quedando y justamente a la vuelta de Navidades se ponía mano a mano, codo a codo y nos poníamos a trabajar juntos. Entonces por mí perfecto, vaya. Y conocemos ya un poquito mejor, si te parece, Julio, ese programa electoral que evidentemente pues tienes como hoja de ruta esos 66 objetivos, nos dices, alcanzar desde los centros y para los centros. Hablaremos de todos los puntos que conforman, pero partimos de esa idea que tú ya nos has dado, esa noción de equipo abierto, esa necesidad también de pues, modificar la estructura piramidal que tiene el órgano actualmente. Y te pregunto a partir de ahí, Julio, cómo fomentar esa horizontalidad sin que se pierda pues, la eficacia de que exista siempre una mínima verticalidad. Claro, mira, cuando yo estuve presidente del Consejo de Estudiantes de Politécnica, probé o me di cuenta de que la gente nos miraba raro, no, sino simplemente nos veía lejano, ¿no? Distante a lo que es el estudiante. Entonces dijimos, bueno, esto hay que solucionar de alguna forma. Y ahí se nos ocurrió la idea de romper la pirámide un poco, abriendo las puertas, como quien dice, pero de forma real. No solamente entras, vienes, lo ves y te vas, sino vienes, trabajas con nosotros y te quedas. Entonces la idea, digamos, sería esa. Ya está formado, ya formé en el pleno pasado, el día 19 de diciembre, lo que es la comisión permanente, que va a ser con el órgano con el que yo voy a trabajar y voy a estar llevando a cabo todos los objetivos y todas las acciones de mi programa. Entonces, en ese órgano puede participar cualquier alumno, cualquier estudiante de la comunidad universitaria que lo desee, de forma que puede incluso desarrollar una idea que tenga propia allí, porque nosotros normalmente los representantes estudiantes solemos tener nociones o las ideas de cómo llevar a cabo un proceso, ¿no? Entonces, bien está que esos alumnos, que a lo mejor tienen una idea de que quieren hacer un torneo de fútbol o un torneo de bádminton, cualquier cosa que se le ocurra hablando en el tema deportivo. Entonces vienen, lo van proponiendo, nosotros les vamos guiando, les vamos a decir, mira, pues si hablas con tal, puedes encontrar, digamos, las pistas más económicas, o si hablas con cual, pues te puede ayudar a encontrar gente de distintas facultades, de distintos centros, que les gustaría también participar, ¿no? Entonces digamos que la idea sería esa. Entonces con esta comisión permanente, sí es verdad que la gestión de tareas, la gestión del equipo humano, sí la recaería sobre mí y sobre los miembros de mi mesa. No obstante, luego a la hora de elaborar o de repartir y de desarrollar las tareas, cada uno se hace partícipe de lo que más le guste. Entonces, tengo la filosofía, ya lo probé en Politécnica y funciona muy bien, que a cada uno se le da la tarea con la que más a gusto se sienta, ¿no? Entonces, si hay alguien realmente que le encanta, por ejemplo, llevar las redes sociales, pero de todas ellas la que más le gusta puede ser llevar a lo mejor Facebook o Twitter concretamente, no tienes por qué encargarte tú genéricamente, ser community manager y encargarte de todas las redes sociales, sino concretamente de esta. Entonces, si a alguien le gusta a lo mejor el tema de preparar una reunión y demás, porque le gusta mucho, porque sabe muchos estatutos, se lee muy bien el reglamento, demás la normativa, el BOJA, BOE, entonces esa persona se encarga de preparar la reunión, pero a lo mejor luego no le gusta ir a la reunión y defenderlo. Entonces, si te gusta prepararlo, dedícate a prepararlo y serás quien mejor lo prepare de todo el equipo. Y se lo da a quien mejor lo pueda defender en la reunión. No tiene que ser la misma persona, o sí. Entonces ya depende de los gustos de cada uno. Y pienso que para trabajar en un consejo de estudiantes, que es algo totalmente voluntario, si trabajamos a gusto y en algo que nos gusta, realmente lo vamos a hacerlo muy bien. Entonces, así la experiencia que es lo que me he dicho, yo creo que puede funcionar bastante bien este año. De hecho, ya está funcionando bastante bien, ¿no?
Has hablado de esa comisión permanente que tú efectivamente proponías. Otra de las propuestas, ahora hablaremos del resto, era un boletín de novedades, y es que pues, podemos hilar una cosa y otra con un denominador común, que es la implicación, la participación de los estudiantes. Te pregunto, Julio, si esta necesidad o bueno, pues este afán por fomentar esa participación y ese involucrarse en el día a día de la universidad y las grandes decisiones parte de haber detectado cierta asepsia en la comunidad universitaria, o si esa asepsia quizá pues más bien se deba a que ha faltado estímulo, a que no ha llegado esa oferta, esa información a los propios estudiantes. Mira, yo realmente pienso que, y siempre a cualquier foro que voy aprovecho y lo digo, y es que los estudiantes deben implicarse mucho más con la vida universitaria, ¿no? A fin de cuentas, cuando salgamos, tengamos los títulos, tanto mi compañero como yo, que estamos mesa con mesa, vamos a ser igual de ingeniero en mi caso, ¿no? O igual de veterinario en caso de veterinario o de médico. Entonces, cuando vayamos a entregar nuestro currículum a una empresa, vayamos a trabajar, ¿cuál es la diferencia que hay entre él y entre yo? Entonces, ¿cuál sería ese? Pues ese matiz diferenciador sería, por ejemplo, esto, implicarse con la vida universitaria, ya bien sea con la representación estudiantil, con el deporte, con solidaridad, con teatro, con grupos de cooperación, etcétera. Entonces, la idea sería fomentar esa participación. Entonces, en este caso, el tema del boletín de novedades sí que da la información para que quien quiera se pueda implicar un poco más. No obstante, yo creo que los alumnos sí que saben que existe gran parte de esta comunidad, ¿no?, de estos grupos, pero no así también no saben lo fácil, lo difícil que puede ser, o lo beneficioso, ¿no?, que puede ser para ellos estar en estos grupos. Entonces, tiene una doble función el tema del boletín de novedades de estudiantes. Sería, por un lado, informarles de toda la oferta que hay, informarles de todo lo que se va haciendo poco a poco, y por otro, animarles también a que entren a participar y a ser partícipes de estas actividades. Sería un propósito muy idílico, pero genial, ¿no?, que cada estudiante estuviese involucrado en al menos una actividad más de la vida universitaria, aparte de lo que es el estudio académico. Entonces eso sería magnífico, porque así, digamos, todos tendríamos ese algo más que cuando salimos a la calle, ¿no?, cuando salimos al mercado laboral, siempre se nos suele demandar, y si no se nos demanda, se nos está pidiendo implícitamente. De todas formas, sí es verdad que la universidad, una de sus grandes funciones es formar para la vida. Más que formar académicamente, es formar para la vida. Entonces, cuando salgamos a la calle, que aparte de tener su título, seamos capaces de desenvolvernos con naturalidad, ¿no?, en cualquier ámbito. Entonces, sí es verdad que por ahí yo creo que los estudiantes deberían valorarlo más, y se darán cuenta cuando vean que eso, saliendo al mercado, digan, oye, mira, pues, quieras que no, soy informático, pero gracias a que participé un día en un grupo de cooperación, me han llamado para irme a cooperación a las TIC, tal cosa. Entonces, pues yo creo que puede ser interesante, ¿no? Julio, en el cierre de ese debate, en esa clausura, tú te definías como un representante distinto. Me gustaría que nos explicaras en qué sentido entiendes ese cambio, esa diferencia de fondo. Y es que, bueno, tienes una dilatada experiencia, lo comentábamos antes de entrar en el directo, tú ya lo has adelantado, has sido representante estudiantil con responsabilidades como la de presidente del Consejo Estudiantil de la Politécnica. Conoces tu área desde dentro, pero ahora te enfrentas, bueno, pues a conocer todos los campus, un grupo mucho más numeroso, mucho más heterogéneo. ¿Cómo estás realizando, bueno, pues este acercamiento diferente, ¿no? Como estudiante lo conocías, como representante también, pero ahora pues los representas absolutamente a todos, ¿no? Esto es un plus enorme de responsabilidad, ¿no? Sí, sí que es verdad que la idea ahí en este caso radica en lo que ya he empezado a hacer, empecé a hacer a partir de, bueno, en cuanto pude, ¿no? Consistía en ir visitando sí o sí toda la semana a cada centro. Entonces, cada vez que me tomo la libertad de pedirle a cada uno voluntariamente, a cada consejo de estudiantes, que invitasen a todos sus plenos para conocer personalmente los problemas y no mediante un correo, mediante un escrito. Entonces, me gustaría dedicarme a ir por los distintos centros de la universidad y conocer las problemáticas que tienen allí en directo. Entonces, conocerle a ellos, que me conozcan, que sepan dónde estoy, cuál es mi número de teléfono, me pueden llamar en cualquier momento, ¿no? Y resolver cualquier problema que surja. Entonces, en ese caso, el acercamiento personal me parece fundamental. Claro, para ello soy una persona y no puedo dividirme en tanto, entonces por eso es lo que necesito un equipo grande de trabajo para que cuando yo a lo mejor esté en un centro, mientras hay un problema en tal sitio, pues se pueda estar resolviendo a la misma vez, ¿no? Entonces, digamos que para eso necesito un equipo muy grande, digamos una red que cubra todo lo que es el espacio de la universidad.
Hablamos de este asunto, precisamente del Consejo de Estudiantes, en unas semanas, un mes muy, muy intenso, ¿no? Incluso podríamos decir un 2014, la verdad, en su segunda parte cargado de grandes citas. Y bueno, sin ir más lejos, sin movernos de este último mes del año, nos hemos encontrado con esas elecciones a la dirección de la Escuela Politécnica Superior, las del nuevo decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ahora hablaremos también de la llegada del nuevo rector, de ese nuevo inicio, de ese otro nuevo ciclo. Han sido muchos cambios. ¿Tú crees que más allá del cambio de nombres y apellidos está verdaderamente modificándose en algo también desde esas otras perspectivas, desde el rectorado y desde los diferentes decanatos? ¿Está sabiendo responder la Universidad de Córdoba a los nuevos desafíos? Sí, realmente es cierto que no solamente creo que sea un cambio de nombre, también es un cambio de filosofía, ¿no? Entonces, cada vez que alguien se involucra en un programa, un proceso electoral, tiene consigo impregnada la parte filosófica de cómo pretende llevar a cabo todas aquellas acciones, ¿no? Ese cómo creo que es la diferencia que marca entre un candidato u otro. En tanto en cuanto a la Escuela Politécnica Superior, el resultado que salió, pues, como bien podía haber sido el otro, ¿no? Igual de válido uno que otro, pero sí es verdad que nosotros los estudiantes siempre nos mantenemos un poco, en el caso del Consejo de Estudiantes concretamente, nos gusta mantenernos un poco al margen de esas elecciones, no involucrarnos en lo que es el proceso de lleno con un candidato o con otro candidato. Sí nos gusta siempre dar toda la información posible al alumnado y que sea el alumnado propio quien decida. A fin de cuentas son ellos los que, bueno, somos todos los que votamos, ¿no? Pero porque es muy difícil a la hora de ser tú miembro de un consejo de estudiantes que te posiciones o que digas tu opinión frente a un candidato u otro. Es muy difícil que los estudiantes sepan decir, ah, bueno, si el consejo de estudiantes ha dicho esto, entonces yo haré lo contrario o haré lo que dice en el consejo de estudiantes. Entonces por eso mejor no decimos nada y mi posición la conoce solamente la UNA y yo, somos los que lo conocemos y creo que es fundamental esa transparencia, ¿no? ante nuestros compañeros. Y luego respecto al tema de las elecciones al rector, sí que es verdad que el cambio siempre pienso que siempre es bueno. A veces puede traer consecuencias negativas. No está siendo el caso actualmente. Yo creo que la verdad es que la política que está llevando el equipo rectoral actual es bastante buena. A los estudiantes nos ha beneficiado la mayoría de las acciones que han llevado a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es verdad que, vamos, yo estoy bastante contento. No obstante, siempre estaré ahí luchando un poco, como quien dice, ¿no? Trabajando también con ellos para conseguir que todos los cambios que se hagan siempre sean en beneficio y lo más positivos posible para los estudiantes. Una de las máximas del actual rector, recordemos, el octavo rector en los 41 años de historia de nuestra universidad, José Carlos Gómez Villamandos, era precisamente, bueno, la fluidez en la comunicación, ¿no? Entre los diferentes representantes, los diferentes agentes que componen la comunidad universitaria. ¿Está siendo esa comunicación fluida, efectiva, aunque sabemos que lleváis muy poquitas semanas en marcha, pero se ha producido ya ese primer contacto con, en fin, con el máximo representante de la Universidad de Córdoba? Sí, vamos, frecuentemente no tenemos problemas. Yo, por ejemplo, con José Carlos, la verdad es que es una relación bastante cercana, ¿no? En el sentido de que sí podéis ir hablando con él, le podéis comentando cualquier problema que tenga. La cosa de tenerlo cerca, digamos, ahí en el rectorado, aunque tampoco pase mucho tiempo allí, pero sí es verdad que en cualquier momento tengo su teléfono, no tengo ningún problema, le echo el teléfono y le digo, José Carlos, pasa tal o pasa cual. Y en este caso, con que nosotros tenemos relación más directa es con el vicerrector de estudiantes, ¿no? Con Alfonso Zamorano. Y la relación es totalmente cercana y fluida, prácticamente es un contacto diario, ¿no? De qué tal, cómo va aquello y cómo va esto, cómo está yendo. Entonces, la verdad es que en ese sentido pues, está muy contento. Se cierra, Julio, un año bastante convulso para el ámbito universitario a nivel estatal. Hablamos en general con grandes y continuadas manifestaciones contra las reformas del Ministerio de Educación, las restricciones a las becas de carácter general, los cambios en las becas Erasmus, la tasa de reposición al 10% para las universidades, la reducción en los presupuestos, en las inversiones en la investigación. Venimos de unos meses calentitos, podríamos decir, en el lenguaje de la calle. Te pregunto, ¿cuál va a ser la postura, el posicionamiento, el modus operandi del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba frente a estas demandas estudiantiles, a estas convocatorias, a diferentes concentraciones, movilizaciones? ¿Cómo va a ser esa actividad, no solo en relación al trabajo interno en la Universidad de Córdoba, sino a esos nuevos frentes que se siguen abriendo? Sí, en ese caso, lo que nosotros haríamos sería preguntarle al propio pleno, ¿no? Del Consejo de Estudiantes de la Universidad y por consenso tomar una opinión
totalmente todos de acuerdo en qué hacer en cada tipo de manifestación o en cada tipo de denuncia contra las modificaciones, ¿no?, que impone a veces el gobierno. Entonces, en ese caso, sí que es verdad que simplemente con haciendo una cuestión, el pleno y los plenarios a sus centros y el centro a sus alumnos, a sus compañeros, sí que preguntando en esa forma, digamos, podemos llevar la opinión aunada de toda la comunidad universitaria, en este caso de la parte estudiantil, ¿no? Y hablamos ya, bueno, pues precisamente del trabajo, del día a día en la Universidad de Córdoba. Se habló mucho en el debate de las infraestructuras, ¿no? Este tema pues tiene muchísimas vertientes, pero detectáis muchas deficiencias, ¿no?, en este ámbito en concreto. Sí, la verdad es que hay bastante deficiencias, bastantes no son muchas, pero son algunas las que hay y las más importantes son bastante gordas, ¿no?, digamos, como puede ser, por ejemplo, el Hospital Clínico Veterinario, que tiene algunos ciertos problemas graves, ¿no?, bajo mi punto de vista. En ese sentido, sí es verdad que es necesario mejorar o invertir un mayor capital en esas partidas, ¿no?, para poder mejorar la infraestructura. O, por ejemplo, el tema de los transportes al campus, el transporte de Córdoba-Belmez. Sí es importante darle a los alumnos de allí de aquel campus, darle mayor cobertura para poder subir y bajar sin ningún problema de Córdoba a su facultad, a su escuela en este caso. Uno de los bloques del debate fue la organización interna del CEU. En él se hizo alusión a esas disputas registradas en los últimos 2 años. ¿Cómo has vivido tú este asunto y, bueno, cuál entiendes que es la fórmula para solucionar este tipo de controversias? En este caso yo creo que es fundamental que siempre haya diálogo y que haya como un acuerdo entre los distintos representantes para poder explicar cuál es el problema que ellos, cómo entienden ellos el problema, porque sí es verdad que, como tú decías, puede haber distintos grupos que opinan de una forma u otra distinta. Como te decía, como un grupo abierto de trabajo, cualquiera puede participar. Entonces, mi intención es hacerles partícipe a ellos. No basta con que el pleno, como se ha entendido hasta ahora, era la mesa del CEO o un grupo de trabajo, iba, exponía sus ideas y el pleno las rebatía o las criticaba, o las críticas constructivas también a veces, ¿no? Pero en este sentido, creo que iría al pleno siempre algo todo muy trabajado. Entonces, la intención sería la de actuar de forma que los mismos miembros del pleno pertenezcan a este grupo de trabajo y de allí puedan solucionar el problema como a ellos más les convenga o como más nos convenga a todos y llevarlo así al pleno de forma más hablada y dialogada previamente. Bueno, pues nos quedamos con esa idea. Fueron muchos los asuntos que se trataron en el debate, que nos permitió muy bien ver cuáles eran esas líneas de actuación de un candidato y de otro, aunque tú ya en su momento, bueno, pues decías que te parecían muy interesantes, ¿no?, algunas de las propuestas que hacía tu oponente. Hablamos también, bueno, pues siguiendo esos ejes que tú planteabas en su momento: motivación, seguimiento, formación, esa traslación del método Canvas al órgano. Hablamos, si te parece, de otros asuntos, por ejemplo, de la evaluación de los docentes, ¿no? En algún momento planteas que es más beneficioso, más interesante premiar la iniciativa, premiar el trabajo bien hecho, la profesionalidad, antes que penalizar, ¿no?, un mal proceder, una mala conducta. ¿Cómo se podría concretar esto? Sí. ¿Y cómo afecta esto a esas encuestas de las que tanto se habla? Sí, por un lado está la parte de la docencia, por otro lado la parte de las encuestas de calidad. Respecto a la parte de la docencia, sí creo fundamental que pienso realmente que a una persona que no actúa bien o no desarrolla de acuerdo a sus clientes, en este caso los alumnos, bien su trabajo, por mucho que se le castigue, a lo mejor va a seguir haciéndolo, no haciéndolo tan bien, ¿no? En cambio, si una persona que sí lo hace bien, le felicita, le congratulas por haberlo hecho de esa forma extraordinaria, creo que se motivará más incluso. Y incluso el que tenga al lado, el compañero que tenga al lado, dirá, pues yo también quiero tener esa felicitación, ¿no? Entonces, al menos pienso que así es como nos han enseñado a nosotros a actuar en lo que es la parte académica, ¿no? Siempre nos han felicitado mucho por el trabajo bien hecho. Entonces, desde Politécnica ya se lanzó un programa que se llama Premio a la Gran Labor Docente, en la que cada clase, mediante el delegado, elegían 1 o 2 profesores cuya actitud fuese extraordinaria. Es como la matrícula de honor que nos dan a nosotros, siempre un bajo porcentaje, ¿no?, de los alumnos que hay, pues en este caso igual. ¿A qué profesor, de los 10 que tiene o 12 que tiene, a cuál de ellos 1 o 2 le daría una matrícula de honor, ¿no? Entonces, luego eso fue, la verdad, que bastante, bueno, fue muy bien recibido por el profesorado de Politécnica. También se hizo en Filosofía y Letras y salió bastante bien, y ahora se quiere hacer también en Veterinaria. Entonces la idea es exportar ese modelo, ya que está previamente cocido, digamos, exportarlo a toda la comunidad universitaria. Creo que puede salir bastante bien. Y luego, respecto a lo que son las encuestas de calidad,
sí que habría que cambiar bastante ítems. Si esas encuestas de calidad se tienen que mantener estáticas, siempre se pueden hacer una segunda encuesta, que sean las que realmente valoren de forma objetiva al profesorado y las que sí que nos digan datos convincentes de cuándo un profesor es un buen docente o cuándo su docencia es buena o adecuada para los contenidos de la actualidad, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en ello, en la elaboración de nuevos ítems y de varias encuestas a las que el equipo rectoral se las propondremos próximamente y que ellos valoren si les gusta o no les gusta el sistema y la forma que tenemos nosotros de proceder, ¿no? Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, Julio, pero la verdad es que ha sido un gusto poder hablar hoy contigo y nos gustaría ir viendo cómo poquito a poco se van poniendo en marcha esas iniciativas, esas líneas de ese programa electoral, cómo se van concretando pues esos principios de aunar, nos decías, la veteranía, con la experiencia, con también pues la novedad, ¿no? Y el ímpetu, el impulso de aquellos que empiezan, cómo ese enriquecimiento debe seguir siendo recíproco y ese equipo abierto que siga escuchando y representando en lo cotidiano, en el día a día, a todos los estudiantes. Julio, espero que bueno, en breve vuelvas a acompañarnos y nos sigas contando y ayudando pues, a tomarle el pulso a la comunidad universitaria, a cómo se vive bueno, pues este 2015 que promete como poco ser tan intenso como el anterior. Sí, desde luego. Pues nada, muchísimas gracias, Ángela, y cuando queráis estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Julio, y bueno, pues feliz año. Igualmente. Gracias.